a enseñar de qué se tratan las Pascuas judías, sus coincidencias, su similitud con las cristianas y la esencia propia de la religión. De eso se trata. Vamos a agradecer al rabino Skorka, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el verdadero significado de las Pascuas para la Grey judía? Las Pascuas es el relato de cómo nuestros ancestros fueron redimidos por Dios de la esclavitud egipcia, por Dios, porque el énfasis que la tradición judía, interpretando el relato bíblico, nos enseña es que fue Dios mismo el que nos sacó de la tierra de Egipto. Como usted bien sabe, en la noche de Pesaj, de Pascua sería la traducción en castellano, en la diáspora, las dos primeras noches de esta fiesta que dura 7 días en la tierra de Israel, 8 días en las diásporas, en las dos primeras noches en las diásporas y la primera noche de esta festividad en la tierra de Israel, se realiza una comida con un orden especial, una cena con un orden especial. Orden en hebreo se dice seder. En ese orden, la tradición nos enseña que debemos realizar la lectura y el análisis del éxodo, la liberación, la redención de nuestros ancestros de Egipto a través de un libro preparado por los sabios, que ya tiene partes de ese libro, tienen más de 2000 años, que se llama la narración de Pesaj. En hebreo se dice Haggadah de Pesaj, y de tal manera, a través de la lectura y el análisis de esta narración, es que se cumple con el versículo bíblico de Vehigaddeta lebinja. Lo digo en hebreo para la relación que hay entre Haggadah, narración, con el versículo que dice, y le narrarás, le contarás a tu hijo la salida de Egipto. ¿Qué pasa en este libro? ¿Por qué le cuento todo esto? Porque hay un párrafo en la Haggadah que nos dice, y el santo bendito él nos sacó de la tierra de Egipto, no mediante un enviado, no mediante un ángel, no mediante un serafín, sino que él mismo, como, es un párrafo un poco difícil, como contradiciendo un poco el relato bíblico. ¿Dónde está la figura de Moisés? Esa es la pregunta. Una sola vez es mencionado, pero... ¿Pero si Moisés hubiera existido el éxodo? Primero quiero interpretar este énfasis de los sabios. Lo que se pretendió es no transformar a Moisés en un ídolo. Ni siquiera se sabe dónde está la tumba de Moisés. ¿Pero por qué Moisés entonces es el depositario del mensaje de las tablas? Hablo de los mandamientos. Él fue una figura de una espiritualidad enorme. Las virtudes de él son descritas en la Biblia en distintas oportunidades, brevemente. En un lugar en forma explícita, no hubo nadie más modesto que Moisés en su tiempo. Nadie más modesto. La otra virtud se deduce del relato de la actitud de Moisés frente a un egipcio golpeando a un judío que le interviene, mata al egipcio, y después al día siguiente viendo cómo dos judíos pelean entre sí, como él trata de apaciguar los ánimos en una palabra, una persona que el drama que ocurre en su derredor no le es indiferente. Por esas virtudes Dios lo elige a él como nexo entre él y el pueblo de Israel. Pero lo que Dios le quiere enseñar, así interpreto yo, a su vez la interpretación de los sabios, es que el hombre tiene como desafío él mismo acercarse a Dios. Digo, no a través de un medium. Para los cristianos, no mistificar Jesús a es el Hijo de Dios. Hombre. ¿Moisés es hijo también de Dios? No, de ninguna manera. Moisés es un hombre como todos los hombres, que se equivoca, por eso Dios lo castiga y no lo deja adentrarse a la tierra de Israel. O tal vez la interpretación que a mí me gusta particularmente dar, es que si Moisés hubiese entrado en la tierra de Israel, entonces es un hombre que culmina la obra de su vida, y es imposible para un hombre culminar absolutamente una obra. Siempre queda algo sin terminar. ¿Los judíos creen en la resurrección? Nosotros creemos en la resurrección. ¿Y de qué manera Moisés resucitó?
¿De qué manera Moisés pudo haber resucitado? Resucitó. Nosotros no creemos que la resurrección se haya dado. No. No, que se va a dar al final de los tiempos. Nadie ¿Quién será el resucitó protagonista? todavía. Todos. Todos. Todos hemos de resucitar. Los buenos y los malos. No hay en... usted sabe que hay distintos estratos en la literatura sacra hebrea. Hay algunos que son menos místicos, por así decirlo, y hay otros que son muchos más místicos. Así es. A mí me gusta la primera aproximación mística. El Talmud me habla de una resurrección. Maimónides nos dice, basándose en el Talmud por supuesto, claro, entre sus 13 principios de fe, ocurrirá una resurrección. Ahora, los detalles de esa resurrección... La resurrección tendrá que ser, o podrá ser, celestial. Solamente. 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 Acá se terminó. Por designio divino. Acá se terminó. Acá se terminó como la tierra. Acá se terminó el cuerpo. Lo que pasa es que nosotros creemos que hay un alma. Nosotros creemos que hay un alma. ¿Y se corporiza y se reencarna el alma? De acuerdo a esta tradición, interpretación talmúdica, sí. Pero, sí. Pero miren, estas son esas cosas que... ¿Los judíos también manejan el misterio? Todo depende de lo que se defina por misterio. Pero evidentemente que sí. Sí, ¿no? Evidentemente que sí. Ese relato histórico que se comparte en esa cena, en ese seder, ¿es un acto religioso o es simplemente una crónica del tiempo? No, es un acto eminentemente religioso. De vuelta, la palabra religión no aparece en el hebreo antiguo. No, en el hebreo moderno religión se dice dat. Y dat es una palabra persa que significa la orden que da un rey. Con respecto a la Torá, aparece en el Deuteronomio mismo, la Torá, el Pentateuco, la primera parte de la Biblia hebraica, aparece que la misma es un Eshdat Natan Lamo, dice en el libro de Deuteronomio, al final, en uno de los cánticos finales de Moisés hacia el pueblo de Israel, describiendo qué es la Torá misma, dice que es que Dios le dio al pueblo de Israel un mandamiento, una orden de fuego. Ajá. Pero no hay un concepto de religión. En última instancia, el desafío judaico es tratar de ver la dimensión de espiritualidad que debe tener cada uno de los actos de nuestra existencia. ¿Y cómo se relaciona la comunidad a través de esa fe? Si la religión es un acto absolutamente individual. Lo que ocurre es que la ¿Cómo funciona la comunidad? ¿Cómo funciona la comunidad? Claro. Tiene, por supuesto, normas de religión organizada. Entonces, por supuesto. Pero la división en decir esto es un acto religioso o esto es un acto eminentemente histórico no existe. Mire, hace unos días me llegó de un rabino de Estados Unidos, me llegó una nota acerca de una Agadá de la Shoah que él quiere hacer para que sea recordemos que la Shoah es el Holocausto, Segunda Guerra Mundial. Lo que comúnmente, etimológicamente mal traducido como Holocausto, que es la aniquilación de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, de la manera horrorosa y terrible y organizada que hizo el nazismo. Y uno de los argumentos que pone este rabino es que todo aquello que tiene un recuerdo o que se recuerda a través de un acto, si se quiere, llámese religioso, perdura en la memoria. Porque acá lo que se pretende de la Shoah es que quede en la dimensión dramática que debe quedar para que no se repita jamás. Entonces, ¿qué es lo que él quiere construir? Por aquí en la Argentina se habla de memoria activa cuando se recuerda, por ejemplo, la tragedia del AMIA. Exacto. Entonces, ¿qué es? Está atando algo religioso con algo histórico. Es a veces sumamente difícil separar una cosa de otra. ¿Por qué? Porque lo secular histórico de lo religioso, por lo siguiente: nosotros, bíblicamente hablando, creemos en la intervención de Dios en la historia. Ya.
claro, claro, claro. La mano que detiene a Abraham, está bien. Si usted me pregunta por qué fue la Shoah, yo le voy a decir, no sé. Es algo totalmente ignoto. Pues ahí le puedo preguntar si Dios estuvo ausente frente a semejante tragedia. Buber, por ejemplo, dijo que hay una expresión en la Biblia que dice que en aquel día yo ocultaré mi rostro de ustedes. Eso es lo que Buber, el famoso filósofo Martin Buber, lo que él expuso en su tiempo es que fue, como hay un libro de él, un eclipse de Dios. Es como... Pero de vuelta, entramos en el terreno místico. Tampoco hay una respuesta total, pero también lo que sí puedo llegar a decir es que después de la Shoah hubo un renacer del pueblo judío en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Eso para nosotros tiene un impacto y una importancia única, porque muchas veces cuando se analiza lo que es el Estado de Israel, se lo analiza como un ente político y solamente en términos políticos o en términos de seguridad del pueblo judío después de lo que le pasó en la entre comillas cultural Europa donde se desarrolló el nazismo. Pero no es solamente así. El revival cultural que se dio en la tierra de Israel, empezando por la transformación del hebreo en un idioma vivo, lo cual permitió a la gente no solamente relacionarse en hebreo, sino leer la Biblia para un chico de Israel, al igual que para mí, que recibí la influencia de la real cultura sionista, que no es solamente un movimiento de liberación del pueblo judío, es un movimiento de recrear toda la cultura judía. Cuando yo leo el texto en hebreo, no es lo mismo que leerlo en traducción. Ir directamente a esa fuente. Y eso se dio, en el 48. ¿Me permite hacer una pausa? ¿Cómo no? Algunas explicaciones y algunas preguntas. Y fue y volvió de la historia y Dios. No se menciona a Dios. ¿Por qué los judíos no mencionan a Dios? ¿O no se pronuncia a Dios en vano? Bueno, eso es una manera de respetar, de expresar un respeto muy especial con respecto a Dios. Profanar, en hebreo se dice lejalel, que sería la misma raíz que halal, vacío, ¿no es cierto? Como sí, que se puede llegar a transformar la palabra Dios en algo totalmente irrelevante. La palabra Dios nosotros la pronunciamos, el Señor, o Dios mismo, Elohim, Adoshem, la pronunciamos. Lo que no se debe pronunciar, que tampoco sabemos exactamente cómo pronunciarlo, es el nombre inefable de Dios, el que no debe pronunciarse, que es lo que en las muchas Biblias se escribe como Jehová, que es incorrecto. ¿Y Adonai? Porque Adonai es uno de los nombres de Dios. Realmente, hasta aún en la plática de todos los momentos no decimos Adonai, sino que para darle una reverencia especial al nombre decimos Adoshem, donde cambiamos la última parte. Shem significa nombre, Adon Shem sería. Adon en hebreo significa Señor, Adonai es el plural, un plural majestático. Y lo mismo con Elohim. Pero cuando se dice no pronunciar el nombre de Dios, primero no pronunciar este nombre en vano, no transformar no transformar a Dios en un ente, en una cosa, no cosificar. Ahora, con respecto a este nombre inefable de Dios, solamente lo sabía el sumo sacerdote y lo pronunciaba especialmente en el día de Kippur, ¿sí? En el día del perdón, 10 veces lo debía pronunciar. Se cuenta que el pueblo lo escuchaba y después se olvidaba cómo se pronunciaba. Jehová, solo el sacerdote. El sumo sacerdote. No, cuando una Biblia dice Jehová es incorrecto porque no se sabe exactamente bien la puntuación, que son las vocales de esa palabra. Cuando aparece esa palabra, la puntuación que hay, o sea, las vocales correspondientes de la palabra o Adonai o Elohim, y esa es lo que se pronuncia cuando se lee de la Torah en el templo. Y en las buenas Biblias, traducidas a los distintos idiomas, en vez de aparecer Jehová, aparece JHWH, que vendría a ser la transliteración de estas 4 letras.
Ahora, si alguien quiere hurgar un poco más, uno puede decir, bueno, esas letras, está contenido en esas letras el verbo ser. Y entonces usted cierra con el versículo cuando Moisés le preguntó a Dios, dime tu nombre, que es lo que le dijo la respuesta de Dios a Moisés, diles, soy el que soy, o si se quiere, seré el que seré. Depende de las distintas traducciones que hay. Volvemos a las Pascuas. ¿Cuándo tienen que ver las Pascuas judías con las Pascuas cristianas? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué coincidencias? La coincidencia es muy profunda. Muy profunda. Sí, es tan profunda que los primeros cristianos la festejaban junto con, en la misma época del año, el mismo día que las Pascuas judías, y solamente en un concilio, creo que el de Nicea, es que, si la memoria no me falla, es que a propósito hicieron unos días de separación. La última cena es el Seder. Por supuesto, es el Seder de Pesaj. Y es lógico que sea así, porque en última instancia Jesús llegó a Jerusalén para liberar al pueblo judío. Hay que ver a qué él llamaba liberar el pueblo judío. O sea, eso es una materia de discusión, si realmente venía a liberarlo del yugo romano, aparentemente no. ¿En qué forma sí? ¿Por qué los romanos vieron en él un peligro? Bueno, todo esto sería... ¿Los judíos también vieron en Jesús un peligro? Estamos analizando un material que ya tiene 2000 años. Ya es tiempo como para... Un material muy difícil de poder saber exactamente qué es lo que pasó. Termino esta idea y después vuelvo a su segunda pregunta. Por eso es lógico que él haya venido en la fiesta de la redención. Claro. Pesaj, la fiesta de la redención, tiene que ver con la misión que él se vio, que Jesús se vio a sí mismo para con respecto al pueblo judío. Si alguien lee el Evangelio ve perfectamente bien que ahí dice mi misión es para con respecto al pueblo judío. ¿Qué lugar tiene Jesús en la religión judía? Mi manera de verlo es como un maestro de la ley judía, alguien, si me atengo a la lectura, el análisis de los evangelios, alguien siento como que quiso recrear... ¿Era un reformista? Supongo que sí. ¿Y encontró la resistencia? Y que quiso recrear el lenguaje profético. ¿En qué medida realmente él fue juzgado por los judíos? Es muy difícil saber porque claro, porque la propia Iglesia de Roma lo ha negado. Lo ha negado y con razón, porque en aquel momento los que tenían el poder político eran los romanos, aquellos que la crucifixión era una muerte romana, no una muerte judía. Si bien existían penas de muerte en el judaísmo, pero se detalla en el Tratado de Sanedrín del Talmud, pero de ninguna manera una crucifixión. Creo que en algún momento se lo pregunté, Rabino, pero ¿por qué Jesús no fue el Mesías de los judíos? El Mesías que el pueblo judío está esperando. ¿Por qué no fue? Mire, primero y antes que nada, la concepción judía del Mesías es que el Mesías es un rey de carne y huesos. Número uno. Número dos. Un rey. Un rey, descendiente de la casa de David, que va a reinar. Casa de David significa que... Que descendiente de David. Descendiente de David. Nada más. Y nada más. Y que va a reinar sobre el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, y que el pueblo de Israel va a estar libre, totalmente libre. De acuerdo a Maimónides, todos aquellos escritos de los profetas, especialmente Isaías, ese famoso capítulo 11, no es nada más que capítulo 11, capítulo 12, todo lo que se habla de que y pastará el tigre junto a la vaca y el chiquito va a colocar su brazo dentro del nido de las víboras y nada ha de ocurrirle, todo eso no son nada más que símbolos, símbolos de una paz universal. Entonces por eso no creemos en Jesús, todavía la paz no ha llegado. ¿Cuántas guerras hubo después de él? Aparte hay algo totalmente, de acuerdo a la tradición judía, algo totalmente tipificado. En ningún lugar, de acuerdo a la tradición judía, se nos dice de que Dios va a mandar
entre comillas, a su Hijo para redimirnos y para redimir a todo el mundo. Claro, usted sabe que los escritos a veces se pueden interpretar, se pueden ver insinuaciones, que es lo que hacen las distintas iglesias cristianas con distintos párrafos de la Biblia ¿En dónde hebraica. ambas religiones coinciden y dónde se separan? Se separan en concepciones teológicas, Claro. Primero y antes que nada, en algunas concepciones con respecto al hombre, en algunas concepciones con respecto a la forma de llegar a Dios. Nosotros, por ejemplo, no tenemos el rabino es maestro. En última instancia, el hombre individualmente tiene que tratar de llegar a Dios. El rabino no es un medium, se trata de enseñar. Rabino, un sinónimo de rabino es moré ora, el maestro de la ley, el que muestra una senda. Aquel que es el enviado de la comunidad para realizar sus rezos, para realizar los rezos de la comunidad, él dirige a la comunidad, pero en última instancia cada uno, para que el rezo sea medianamente organizado, pero cada uno tiene que tratar de llegar a Por eso Dios. me decía, el término de religión tiene otra acepción, otra interpretación. Esto Sí. de religar, como Sí. lo entiende la fe cristiana. Sí. ¿Y en qué es lo que sí tenemos un gran plafón en común? En creer en un Dios totalmente espiritual y en muchísimo de la ética, muchísimos aspectos de la ética judía, que es muy común a la ética cristiana, ya que el cristianismo se desarrolló a partir del judaísmo. En estos días se habla también, y vuelvo al tema de la resurrección. ¿Cómo entiende entonces la resurrección la religión judía? Al final de los tiempos Dios resucitará los cuerpos y punto. Y nada más. Y nada más. Habrá un juicio, habrá un gran juicio universal, etcétera, pero nada más. Y entonces sí vendrá una realidad redimida del hombre. ¿Ustedes creen en la resurrección de Cristo? Nosotros creemos en la resurrección de cada uno de los seres humanos. Para nosotros Jesús fue un judío más de su tiempo, con sus ideas, con sus cosas. Por ejemplo, muchos de los milagros que aparecen en los relatos de los evangelios, bueno, se pueden ver escritos paralelos en la literatura talmúdica, que hubo sabios de aquel tiempo que también tenían cierto poder especial para realizar, entre comillas, milagros. ¿Moisés también lo tenía? Cuando abre las aguas del Nilo. En el relato de Moisés hay una gran humildad. Siempre, siempre todo es referido a Dios. Todo. Todo es referido a Dios. Bueno, Jesús O también. sea, lo hace Moisés, pero por orden divina. Se nota como Dios le dice, haz esto que ocurrirá de tal manera. Es Dios siempre el que hace y vuelvo al monte y vuelvo a los mandamientos. Y en el relato este hombre baja y ve que hay adoraciones paganas, se enoja al becerro, bla, bla. Digo, cuando él se enoja con el pueblo, se enoja con él, o se enoja con ese Dios que le encomendó esa tarea. No, primero antes que nada se enoja con el pueblo. Es decir, Se enoja y él, primero hay un momento de gran enojo, pero hay una cosa interesante. Dios en un momento dado le dice, ¿sabes lo que, Moisés? Eliminemos al pueblo, vamos a eliminar al pueblo y de ti yo he de realizar, de tu simiente habrá un pueblo grande, fuerte. Y esto es lo interesante, ahí Moisés se transforma en el abogado del pueblo y le dice a Dios, si querés hacer esto, bórrame de tu libro, bórrame de la Torá, bórrame por favor de la Torá. Esto es la grandeza. Hay un lugar en la literatura mística judía, en el Zohar, el libro de la gran luz, donde se nos dice así, que el gran resplandor, donde se nos dice así, cuando Dios le dijo a Noah, hazte un arca donde vos te vas a salvar con toda tu familia, porque
voy a echar un diluvio sobre toda la tierra. ¿Qué hizo Noah? No hizo nada. Construyó el arca y se salvó él y su familia y nada más. Cuando Dios le dijo a Abraham, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra, entonces Abraham empezó a abogar, ¿por quién? Por los justos. Dios de la justicia, vos no vas a hacer justicia, el juez de toda la tierra no va a hacer justicia, salva también a los justos. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo voy a eliminar a todo el pueblo, entonces Moisés también abogó por los impíos, por los incorrectos. Por eso a Moisés se le dio el título de el fiel pastor, Re'aya Menuta en arameo. Muchas gracias, Jorge. Buena vida para usted. Gracias a usted. Ya venimos. Él fue lacerado por nuestras iniquidades. En su pecho albergó el castigo que nosotros merecíamos. Y a través